Llegamos al final de este camino. La mujer a la que hemos acompañado durante toda esta semana, la madre, la maestra, la creyente, nos va a dar una última lección. No he querido escoger textos ya de Pascua. Llegará. Me ha parecido que, tras contemplar ayer a María al pie de la cruz, contemplar hoy el sepulcro y adentrarnos en el Sábado Santo, es una buena manera de adentrarnos en una vivencia universal del cristiano, ¿no? Y es la espera y la esperanza. Hoy nuestro camino nos trae hasta ese Sábado Santo, no tanto un día, sino un tiempo existencial en el que uno se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? A veces nos preguntan, y nos preguntamos también nosotros, ¿no? ¿Por qué los cristianos no somos más felices? No mostramos más felicidad. La gente nos ve y a veces dice, joder, chico, pues si esta es la felicidad que transmitís, no sé, habrá que buscar otra o en otro sitio, ¿no? ¿Por qué no vivimos llenos de una alegría profunda y duradera? Si de verdad hemos encontrado al resucitado, ¿por qué parece que nos regodeamos más en el sufrimiento, pero que no somos capaces de abrirnos a la alegría, a la vida, a la plenitud? ¿Por qué no terminamos de creer que somos radical y profundamente amados? ¿Por qué nos dejamos inquietar y agobiar a menudo por tantas cuestiones que son importantes, sí, pero no son lo más importante? Y sin embargo ahí están, incordiándonos, desquiciándonos, preocupándonos. Y creo que la respuesta está justo en esto, en que buena parte de nuestra vida la pasamos en el Sábado Santo. La pasamos esperando, la pasamos dudando, la pasamos deseando. Y es justo aquí donde María nos va a dar una última lección, ¿eh? Yo creo que nosotros somos un poco como los discípulos, que no terminan de comprender la resurrección, que no terminan de recordar eso de al tercer día resucitaré. No, ellos no se acuerdan, ellos están un poco... O si se acuerdan, les cuesta creerlo después de lo que han vivido. Se nos ha prometido, sí, se nos ha prometido que al final todo acaba bien, sí, pero nos resulta más real, más tangible, más comprobable el dolor de la cruz, quizá porque ya hemos pasado por él. Y nos cuesta aceptar en toda su plenitud la buena noticia. Por eso hoy os invito a contemplar este contraste entre los discípulos y María en el Sábado Santo. Porque son dos maneras diferentes de pasar de la pasión a la Pascua. Y nosotros a menudo nos quedamos solo con la de los discípulos, cuando tenemos mucho más que aprender de la de María. Los discípulos, que en el fondo somos nosotros, pues de alguna manera se han visto tan zarandeados por lo ocurrido que vemos en ellos algunas vivencias que son comprensibles, que nosotros pasamos por ellas también a veces, ¿no? La calma cansada después de la tormenta, ¿no? Sí, ya no es... Ya la tragedia ha pasado, pero ¿y después qué es lo que queda? Pues eso, agotamiento, ¿no? Derrota. Quizá ya no un dolor tan agudo, pero sí silencio, lentitud, como cierta pesadez. También la sensación de fracaso. ¿Todo esto valía la pena para acabar así? O duda. ¿Era verdad? ¿No desmienten los hechos lo que él anunció? Un cierto agotamiento emocional, que es lo que ocurre cuando ya no te quedan casi ni lágrimas, ¿no? Es ese tiempo en el que las heridas ya no sangran, pero duelen. Cierta vivencia de la soledad en la que parece que uno se encierra un poco en sí mismo, ¿no? O incluso, pues el tiempo en el que, como aquellos de Maús, pues uno decide volver a lo de antes, volver a casa, volver a las rutinas, volver... Bueno, pues fue bonito mientras duró, pero nos vamos, ¿no? Ahí está. Y demasiadas veces a nosotros pues nos ocurre esto también. Parece que la vida es una pelea, la sociedad no tiene arreglo, que las cruces las vemos muy claramente. Queremos creer en la buena noticia, pero ¿a dónde mirar? Y es más fácil estremecernos con todo lo que no marcha bien que alegrarnos con las promesas que no sabemos si nos creemos del todo. Nos conformamos quizá con alegrías de saldo sin creer que sea posible la alegría profunda del Evangelio.
Y nos pasa en la sociedad, nos pasa en la Iglesia, nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Y nos cuesta acoger y abrazar la buena noticia, que la última palabra no la tiene la muerte, que Jesús ha dado la vida por todos, que su amor nos ha salvado, que la misericordia vence. Pero da miedo creérselo, da miedo creérselo y equivocarse, da miedo ser un ingenuo. Y así nos mantenemos en este sábado santo eterno, más herido que convencido, más rendido que esperanzado. Y por eso necesitamos que aparezca el resucitado en nuestras vidas para convertirnos. Pero María no es así. María no es así. El gesto de María, claro que es cansado. Cuando evocamos ese final de la pasión, hay algunos iconos bien bonitos, ¿no? El descendimiento y ese último abrazo. Acordaros, hace 2 días o hace 4 días contemplábamos el primer abrazo de María al Dios niño. Qué contraste con este último abrazo, ¿no? Del cuerpo inerte. Qué sorprendente. Vemos esa procesión tan extraña hacia el sepulcro. Los pocos que se han atrevido a estar al pie de la cruz y que siguen, pues José de Arimatea, unos pocos más. María, Magdalena, Juan, ahí están, ¿no? Y ahí lo dejan, y una losa cubre el sepulcro. Os invito a imaginar ahí a María. Ni siquiera hay que imaginarla porque la conocéis así. Imaginarla de pie, firme todavía, su rostro sereno, pero herido. Atravesado por las lágrimas, 5 lágrimas, que al mismo tiempo son todavía el llanto por todo lo que ha ocurrido y un punto de alivio porque ha terminado, porque ya no sufre más el hijo. Y quizá porque ella no deja de esperar y confía, la boca entreabierta, quizá en silencio, pero murmurando una vez más, hágase. Y las manos casi bailan. Una apunta un poco al cielo, como esperando, como llamando, como diciendo esto no ha terminado. Y la otra apunta a nosotros, como diciendo no os vayáis todavía. Ahí la tenemos. Porque María es la primera creyente, la que nunca dejó de creer, ni ahora. La que sigue confiando en el hágase. La que siempre supo escuchar, también cuando Jesús habló de conflicto y de resurrección. Cuando les dijo, en el mundo tendréis que pasar y beber el mismo cáliz, pero al tercer día resucitaré. ¿Nunca os habéis preguntado cómo es posible que los evangelistas, cuando cuentan los relatos de la resurrección, no cuenten ninguna aparición a María? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hijo no se aparecería a su madre? Probablemente se apareció, probablemente. ¿Qué es lo que ocurre? Los evangelistas, cuando cuentan los relatos de la resurrección, en el fondo siempre cuentan lo mismo. Los relatos de las apariciones hablan de conversión. El resucitado provoca la conversión de quien había perdido la esperanza. Así el que lloraba o la que lloraba desolada porque se han llevado a su Señor y no sabe dónde lo han puesto, de golpe recupera la confianza. Y ahí tenemos a Magdalena. El que dudaba y exigía pruebas, exclama convencido, Señor mío y Dios mío, Tomás. Pedro, que se siente un fracaso y un fraude porque le ha negado, va a experimentar por fin la verdadera misericordia. Los que volvían entristecidos y ya sin esperanza, comentando lo ocurrido a la vida de antes, le reconocen al partir del pan y vuelven jubilosos a contarlo desde Emaús. Pero es que María nunca se ha rendido, es que nunca dejó de creer. María no necesita que la resurrección le devuelva una esperanza que no ha perdido.
porque ella es la madre de la esperanza, la que nunca dejó de creer en las promesas. Ella es la que ha sabido mantenerse firme y quizá justo en este tiempo incierto para los discípulos es la que les va a sostener, a la que van a mirar para no venirse abajo. Ella desde el pie mismo de la cruz sigue esperando la vida, desde el fracaso espera la victoria final, desde la soledad confía en el reencuentro, desde la tristeza de un momento cree en la alegría sin fin y desde la debilidad sabe de la fuerza invencible de un amor inmortal. Y por eso ahora sus palabras y gestos que hemos ido escuchando a lo largo de toda la semana cobran un nuevo sentido, una nueva hondura, una nueva fortaleza. Y desde esa esperanza invencible nos vuelve a preguntar: ¿qué es lo que tiene que hacerse en ti según la palabra de Dios? Sabiendo que de ella aprendemos a decir un sí radical, confiado, en las horas buenas y en las difíciles, en los días radiantes y en las noches oscuras. Y María vuelve a proclamar el Magnificat con su vida, con su confianza, con su presencia, porque nunca ha dejado de creer en la grandeza del Señor que levanta a los humildes, que derriba del trono a los poderosos, que a los hambrientos los colma de bienes. Y no ha dejado de creerlo ni siquiera cuando todo parecía desmoronarse. Y por eso su fe se vuelve para nosotros escuela y referencia y nos recuerda una vez más que todas nuestras vidas cuentan una historia y cuentan en qué Dios creemos y nos pregunta: ¿y tú? ¿Qué Dios está cantando tu vida? Dejando a ese hijo en el sepulcro, en este último recostarlo, recuerda la primera vez que lo depositó con igual ternura en un pesebre, en aquella noche de pobreza e intemperie. Y acordaros que aquel día hablábamos de abrazos, los abrazos de Dios al mundo y los abrazos en los cuales le acogemos. Y María nos pregunta: ¿qué estás abrazando con tu vida? ¿A quién? ¿Cómo? La profecía de Simeón se ha cumplido. Este niño se ha hecho hombre y se ha convertido en el Salvador. Y una espada ha traspasado el alma de María, pero no la ha derrotado, ni la ha vencido, ni la ha doblado. Porque el mal no vence, no tiene la última palabra. No es más fuerte el pecado que la gracia, ni el odio que el amor. Y la fortaleza de María se nos vuelve hoy palabra de ánimo, que también nosotros pasaremos por tormentas, por sombras, por zozobras, pero ánimo. Y volvemos con ella a Caná y nos dice: haced lo que Él os diga, hacedlo. Lo va a seguir diciendo a la comunidad primera: creed en lo que os dijo, confiad, esperad, id a donde os mande. Sí, también cuando parezca estéril. Y María nos mira a cada uno de nosotros y nos pregunta: ¿y tú? ¿Harás lo que Él te dice? Hemos estado con ella al pie de la cruz y con Juan la recibimos como madre. Y si es madre común, nos reconocemos también hermanos. Y de golpe comprendemos que es justo la capacidad de encontrarnos, de cuidarnos, de querernos, lo que nos hace fuertes, porque nos hace comunidad, no una comunidad ideal de perfecciones imposibles, sino una comunidad real de personas con sus luces y sus sombras, pero capaces de dejarse bendecir por Dios y por los otros. Y ahí comprendemos que lejos de la sabiduría prudente de nuestro mundo tenemos que abrazar la locura de la cruz, una sabiduría mucho más lúcida de lo que podemos imaginar. Y al fin aquí estamos, en este sábado santo que anuncia ya un nuevo amanecer, con María, escuchándola decir que la noche dará paso al alba, recordándonos que la promesa de Dios no falla,
que las dudas, las inseguridades, las heridas, los cansancios, las soledades, las derrotas, los rechazos, el miedo, tantas historias que a veces se nos vuelven prisión, sin embargo no van a tener la última palabra. Es ella, María, la que con su esperanza nos ayuda a caminar, la que con su fe invencible nos dice que no dejemos de creer, la que con su fidelidad nos enseña a ser fieles, la que con su vida nos enseña a vivir. Y es a ella a la que Dios abraza y abrazará para siempre en un abrazo único. Te asumió en un abrazo eterno el que acogiste en tu seno. Te llamó a la plenitud, aquel a quien diste todo. Le respondiste, hágase, y dijo, en ti para siempre. Lo que guardaba tu corazón se convirtió en profecía y atravesando los siglos nos sigue hablando del Dios de los rotos, de los solos, de los desheredados, que todo lo transforma con su lógica distinta. Al abrirte su cielo nos mostró el camino. Sus promesas, en ti ya cumplidas, nos alientan a navegar del pesebre a la cruz en busca del amor que vence. En ti ya venció.